vamos con esta segunda parte. ¿Cómo paso este dibujo a un papel de acuarela? Tengo entonces que calcarlo. Hay que transferirlo de alguna manera. La forma más clásica, obviamente, es la siguiente. Lo que vamos a hacer es entonces tomar nuestro dibujo ya así planteadito, no muy intenso, lo tengo hecho. Esto está hecho con un lápiz 2B. Así que lo que voy a hacer es darlo vuelta y con un lápiz, el más intenso que tengan, ¿sí? Le vamos a hacer entonces toda una capa de oscuro. Yo creo que esto lo saben hacer, seguro. El tema es que quizás no lo transfirieron alguna vez en un papel de acuarela. Estoy muy mal de la voz hoy. Sepan disculpar. Bueno, la cuestión es que yo a esto le tengo que dar una buena capa de gris oscuro. Esto lleva tiempo. No tiene que estar rayadito así nomás. Se supone que el oscuro este tiene que estar lo más parejo posible. Yo igualmente me mando directamente en el papel de acuarela a dibujar directamente, no calco. Pero esto se los quiero transmitir porque es una herramienta más. Esta es una primera manera de calcar. La segunda sería la de la ventana, ¿no? Con una luz atrás y que se trasluzca el dibujo para que... Pero bueno, tiene que haber mucha luz, tiene que... el papel de acuarela es grueso, entonces... Hay que contar con una luz muy potente. Yo lo que tengo es una mesa de calco. Es la verdad muy útil. La mandé a hacer con un carpintero y es espectacular tenerla. Bueno, ahí una capa. Vamos con una capa cruzada. Cuanto más oscuro tengas, más probabilidad entonces tenés de que la línea salga un poco más pura, un poco más notoria. Siempre hay que tener un lápiz grafito bien oscuro, el más alto de todos. Yo ahora estoy con un 9 de Caran d'Ache, 9B. Pero si no consiguen 9B, pueden conseguir el que es el Staedtler Lumograph. Este es 7B, este anda muy bien también. Si yo le doy una capa a esto, queda espectacularmente oscuro. Hay que tratar de no apretar porque son minas ya muy frágiles las que son de las más altas graduaciones. Ahí va. Bueno, yo creo que con esta mancha oscura ya voy a poder transferir. Igualmente la transferencia nunca es definitiva. Siempre hay que hacerle algo más al traspaso, digamos. Bueno, entonces una vez hecho esto, voy al papel de acuarela. Y entonces ahora tengo que fijar el dibujo. Ahí.
Lo voy a sostener con una pequeña cintita de papel. Es muy importante entonces centrarlo bien, que quede entonces bien centradito. Y ahora entonces vamos a usar un lápiz también con punta. Y empezamos. Acá yo no tengo que tener ningún problema en apretar, porque es lo que necesito. Yo acá necesito apretar. Muy importante sostener el dibujo con la otra mano, ¿sí? Y los pedacitos de cinta que sean chiquititos, porque después, cuando lo tienen que despegar, no tiene que lastimar la hoja. Se supone que tiene que estar traspasando entonces. Acá no hace falta pintar, es un traspaso bastante simple el que pretendo hacer. Es directamente entonces los mechones de pelo, así. No tengo que olvidarme de que lo que yo pretendo hacer es apretar el lápiz porque necesito pasar el dibujo. No estoy haciendo simplemente un remarcado en mi dibujo acá, ¿sí? Yo tengo que estar concentrado en apretar un poco el lápiz. Es, podría decirte, en el único ejemplo en donde apretar el lápiz es válido. Además, yo tengo que pensar que después tengo que hacerle un remarcado al dibujo que hice en el papel de acuarela. Nunca me tengo que conformar con lo que transferí y ya está. Siempre hay que hacerle algún ajustecito más. No me pongo a pintar, ¿viste? Acá, en los ojos. No me interesa mucho eso.
Ya casi estoy terminando. Es un proceso muy rápido este. Ahí estamos. Esto ya así, como lo pasé, ya me parece que va a andar bien. Ahora tengo que levantar entonces el papel este y tengo que levantar el boceto y ver si hay que hacerle algo más. Vamos a chequear. Bueno, ahí pasó. Ahí pasó bastante bien. Ahora lo que voy a hacer es primero sacarle punta de vuelta y voy a tomar la foto y voy a hacerle algunos detalles. Es más, hay trazos que por ahí quedaron muy intensos, entonces le puedo pasar un poco la goma. Vamos a mejorar o a seguir completando ahora el dibujo. Quiero definir, por ejemplo, las áreas de sombras, estas, ahí, un poquito mejor. Acá esto de la línea del párpado, que es interesante que se sienta presente. Este es un proceso siguiente que te ayuda a definir un poco mejor, entonces, y a tener claro qué es lo que vas a pintar. Esta sombra de acá del cachete, muy importante es seguir la forma que tiene. Yo seguramente, si hubiese hecho directamente con la foto de referencia el dibujo, sin pasar por la instancia del boceto, seguramente lo hubiese hecho más grande. Pero la cuestión es que no hay mucho tiempo de workshop para pintar más grande. Es un tiempo un tanto acotado, entonces que sea un poco más chico el dibujo está bueno también. Ahora yo me tengo que un poco olvidar de mi dibujo, el boceto, y me tengo que concentrar en la fotografía. En tratar de ver si puedo seguir haciendo ajustes que hacen que se parezca cada vez más. Eso es lo que tiene el retrato. El retrato es un tema apasionante por el grado de observación que tiene que hacerse
por ejemplo, la boca y este lado de la mandíbula está como muy metido, esta curva que les había comentado, que hay que poner un poco de moldeado acá del hueso. A mí me gusta dibujar con el 2B porque puedo manejar la presión muy bien. Tengo buenos oscuros, si quiero hacer oscuros. Ahí va. Un poquito más suave. Es importante que no queden tan marcadas estas líneas. Ahí, un poco más suave. Fíjense del ancho del mentón que están haciendo. Yo siempre que voy a bajar a este sector me estoy fijando que quizás está un poco ancho. El ancho aquí, de esta curvita del labio, muy importante que sea muy angosta. Muy angosta. Ahí. El ancho de la boca por ende también. Ahí. Lleva su tiempito, pero es súper importante invertir ese tiempo en esto. Después, cualquier cosa que tengan que dibujar les va a resultar muchísimo menos laborioso por haber atravesado por este tema, que es el más laborioso de todos en cuestión dibujo. A mí me encanta, la verdad que me resulta apasionante. Suavecito acá, también. Cuidado, lo que estoy marcando son las áreas de luces y sombras. ¿Dónde va a estar puesta la luz? Por ejemplo, en este perfil de la nariz. ¿Dónde va a estar puesta la sombra? O penumbra. No hay sombras muy potentes, que digamos. Sí hay penumbras interesantes. Por ejemplo, esta línea del párpado, muy importante que quede más suave. Ahí. Ahí. El ancho de mandíbula, muy importante que no sea muy ancho. ¿Ves? Ahí lo reduje. Y borramos. La goma Stadler, esta funciona bien para los papeles de acuarela. No tanto en los papeles de dibujo. Estira mucho el grafito. Si hay que borrar algo en su totalidad en los papeles de acuarela, esta funciona bien.
tengo encastrado acá atrás la gomita de caucho que me recontra sirve. Trato de no entonces pintar con gris. No me puedo tentar en pintar con gris, porque si no queda todo muy empastado cuando viene la acuarela. Acá estoy definiendo este pedacito de la ceja que está apenitas iluminado. El circulito de la luz acá en el labio. De ambos lados tiene este círculo de luz. Yo acá quiero continuar también estos mechones. Las terminaciones de estos mechoncitos aquí van a ser hechas de manera muy suave. Voy a tratar de aprovechar entonces el oscuro que hay que hacer acá en la remera para hacer unas manchas bien sueltas. Por más que igual le ponga así estas líneas de los pelos, de los mechones, todo ese trabajo lo voy a hacer con la acuarela misma, ¿viste? Entonces, no me quiero... Mirá qué interesante esta sombrita de acá del mentón y mandíbula. Es una línea así curva que sigue la forma de la mandíbula, lo mismo que esta de acá. Hay que tratar de copiar entonces estos mechones que aparecen por acá. Mirá que me faltó acá esto. ¿Ves que trato de no apretar mucho entonces? Primero porque este papel es muy delicado. Y segundo porque no quiero que el lápiz se note tanto. Que se note un poco está bueno. Si se nota mucho ya no está tan bueno porque empieza a perder un poco de sutileza el trabajo. Cuando se siente muy cargado de lápiz. ¿Ves cómo delimito acá todas estas áreas de luces? Ahí está. Bien, bueno. Creo que ya estamos cerca de pasar a la segunda etapa.
La mirada entonces va a tener... Solamente acá en la mirada puedo oscurecer un poco si quiero, ahí. Porque total esto sí va a ser oscuro, oscuro. Entonces ahí sí podría hacer eso, esa incorporación. Pero acá me faltó esta otra zona de luz que se relaciona con esa parte. Acá es muy importante esta zona de luz, esta porcioncita. Hay como un brillo acá. Este pedacito de acá es un brillo. Estoy definiendo áreas. Así como acá hay un brillo importante en la nariz, en el perfil, acá hay un pedacito más chiquitito. Y después viene otro pedacito así que cierra, que es un tono. Es un tono de la piel, porque se tiene que diferenciar de este pedacito que es luz. Ok. Ahí estamos. Mirá cómo voy reduciendo acá los maceteros. Ahí. Y se va moldeando cada vez más la mandíbula, el ancho del mentón, el ancho de la mandíbula. Bueno, hasta ahí, hasta acá, listo. Bueno, nuevamente estamos acá para hacer este estudio a color de un boceto de este retrato que vamos a hacer. Es algo, la verdad que muy simple, nada más que quiero que vean cómo es importante también definir las áreas que vamos a pintar en el mismo boceto, ¿sí? Así que vamos, bueno, a proceder. Cuando tengo entonces que hacer un retrato y tenemos que hacer pieles, en lo posible es muy importante tener la paleta de color limpia, ¿sí? Porque hay que hacer colores muy puros. Lo que vamos a hacer es entonces ver una especie de desglose de color de los tonos que tiene la piel, bueno, el pelo y la remera. Vamos a hacer entonces lo siguiente. La zona de máxima iluminación.
tenemos entonces esta zona en donde tenemos la máxima luz, todo por acá en este recorte, aquí, esto, esta zona de la boca y esta zona del mentón. Y además tenemos un brillo acá en este costado de la nariz, ahí. En el centro tenemos esa sombrita que se produce en el tabique y la punta de la nariz. Después tenemos ese brillo que les comentaba y luego un tono de piel. Vamos a hacer entonces, el primer desglose es la iluminación. Vamos a hacer un cuadradito, un rectángulo así. Esto es la luz. Luz máxima. El siguiente rectangulito de color que vamos a hacer es el tono siguiente a la luz, ¿sí? Es un tono que va a estar como base en toda esta zona de la penumbra del rostro. Va a ser un tono medio amarillento, ¿sí? Que va a estar predominando en esta zona, en este bordecito de acá que estoy delimitando. Va a estar también un poco en este otro lado, acá donde está la sien. También tenemos, en donde está la sien también tenemos la luz máxima. Y acá también, en esta zona del párpado junto con el pómulo. Después acá ya tenemos todo un tono muy suave de piel. Entonces, el tono ese que viene es un amarillo. A ver, vamos a hacer un amarillo de cadmio, entonces. Le vamos a poner a este amarillo un poquito, apenitas, de rojo. Una apenitas de nada. Quiero que predomine más el amarillo. Ahí. Va a formar una especie de naranja, pero más amarillo. O sea que un amarillo anaranjado. Acá lo que puedes hacer es, antes de ir al rostro, puedes hacer como una probadita acá, en este costadito, y ahí siento que me gusta. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esta primer capa. Todo por esta zona del ojo. Lo más cercano entonces al ojo, lo más cercano a la piel, lo más cercano a la luz posible. Ahí está. Lo más cercano a la luz posible. ¿Sí? Ahí tengo la fuente de luz principal, entonces todo este tono de piel amarillo anaranjado, entonces va a estar puesto cercano a la luz. Lo voy a poner también en este sector de la sombra, ahí. Y se lo voy a dar también con mucha más agua, ahora puse agua en esta zona de acá. Mucha más agua, ¿eh? Ahí, mirá qué livianito esto. Todo por aquí. Todo por acá. Bien aguadito que quiero ahora hacer una fusión. Ahora voy a hacer una fusión acá de color. Todo por acá, vamos a esquivar la luz, esquivamos la luz, muy importante. Y esquivamos acá la luz de esta zona de la sien. Ahí. También esta gotita de agua que estoy agregando sirve para suavizar. Es un tono muy liviano, o sea que lo ponemos acá. Es un tono muy liviano, entonces, que viene así. Y ahora el siguiente tono sería este. Así que vamos a darle un poquito más de realce. El tono este entonces es el livianito que pusimos acá, de este lado, con mucha agua. ¿Sí? Ahí es más, si querés, hasta le podés restar un poquito de agua. El siguiente entonces es este de acá, el que es cercano a la luz, este.
pero siempre trato como de suavizarlo un poquito. Ahí. Bueno, esta es entonces el tono más alto. Tono más alto. Amarillo. Más rojo. Es un rojo de cadmio. Mucha agua. El siguiente tono es un tono también alto, pero más intermedio. Tono intermedio. Amarillo. Más rojo. De cadmio. Y más cantidad de esto. Ahí. Bueno, lo dejo ahí. Más cantidad entonces de rojo. Va. Siguiente tono. Porque no hay que esperar que se seque demasiado, ¿entendés? Por eso también está bueno trabajar con estos. El siguiente tono es más un rosado ahora. Vamos a poner un rosado, puede ser el magenta, puede ser... El magenta puede ser el de... Tranquilamente puede ser este. El de Giotto. Mirá. Ahí. Pero este magenta lo vamos a poner con un poquito de agua y un poquito del rojo de cadmio que tengo acá al lado. Yo acá al lado tengo ese magenta más oscuro y este rojo. Le pongo una pizquita de ese rojo. Bien, ahora le voy a poner así. Se lo voy a poner como en el centro. Con mucha agua también, ¿eh? Mucha agüita, ahí. Yo quiero que ahora se vaya a pisar un poco este primer tono que hicimos, pero fíjate que no lo anulo del todo, ¿sí? Ahí va. Sigo con agua. Cuando el pincel desaparece, acá tengo el pote de agua, no sé si se llega a ver. Acá está el pote de agua. Cuando el pincel desaparece es que lo sumerjo, porque necesito expandir esta mancha. Ahí tengo que expandir este tono así, ¿ves? Como lo voy abriendo y lo voy trayendo hacia este otro lado. Todo por acá también. Acá yo tengo mojado en esta parte del cachete. Eso quiere decir que quiero que tenga suavidad. Ahí. Después voy acá abajo. Ahí. Puse debajo de la nariz, así como una proyección de sombra. Estoy poniendo acá ahora la cejita. Y vamos al cuello. El cuello tiene una proyección de sombra de color, medio rojo anaranjado, así que vamos a hacer esa proyección aquí. Luego voy a ponerle otra vez el magenta. Todo a su vez, ¿ves? Todo al mismo tiempo, digamos. Ahí. Quiero que haya más claridad. Acá. Ahí. Absorbo. Absorbo y dejo en la servilleta, así. Ahí le dejé intensidad porque se supone que ahí va a estar el rojo del pelo, entonces genera como una sombra de color.
Bueno, vamos a hacer en el desglose ahora estos tonos. Este tono digo. El siguiente color. Tenemos entonces el tono rosado, ahí, con magenta, o el púrpura ese también con mucha agua, ¿eh? Ahí va. Rosa permanente puede ser que se llame permanente, el de Winsor & Newton, o magenta más agua. Y suavizar para este lado, ¿sí? Suavizar ahí que se funda un poquito con el amarillo que habíamos puesto antes. El siguiente tono, este rojizo, ahí. Vamos a poner entonces que ese rojizo tiene algo de el rojo de cadmio, el amarillo, y ya se siente un poco más intensito, ¿eh? Tenemos rojo, cadmio, amarillo. O sea, pongo más rojo y menos amarillo. Se siente más rojizo. Bien. Como tengo todo fresco, tengo que dejar secar un poco. Entonces tengo que irme a una zona un poco más alejada del rostro. Por ejemplo, el pelo. Vamos a hacer el pelo. Entonces tenemos el rojo de cadmio, yo lo pondría ya directamente de pastilla. Ahí. Rojo de cadmio. Vamos. Así. Ahí. Vamos a hacer entonces... en el pelo vamos a hacer lo mismo que hicimos con la piel. Vamos a hacer primero un tono amarillo previo al rojo. Mirá. Hago así. Y lo mismo acá. Ahí. ¿Sí? Puedo poner un poco acá. Hago esto así. Por acá también, que hay un brillo también en ese lado. ¿Sí? Bien. Y ahora sí voy al rojo. Este rojo entonces quiero que tenga mucha potencia, mucha saturación. Va a estar puesto por acá. Puedo hacer que tape un poco la oreja si quiero, ahí. Y voy a tirar muchas pinceladas sueltas y abiertas así. Así, ¿ves? Este es el tratamiento de pintado para el pelo, ahí. Ahí. Y acá voy a tener luz, acá en este lado. Hay un sector de luz total. Entonces, sigo por acá
con intensidad, pero tratando de esquivar ese sector de luz. Vamos a poner ahí, entonces, vamos a esquivar ese brillo que hay acá en el centro del cabello. Ahí. Y vamos a poner este tono entonces de este lado ahora. Siempre trato de empezar de izquierda a derecha. Vamos ahí a generar de vuelta pinceladas amplias. Ahí. Ahí está. Bueno. Esto. Ahora va a venir el oscuro del pelo. ¿Sí? Quiero que tenga esa sombra, el pelo. Quiero que tenga entonces el mismo rojo de cadmio. Vamos a ponerle un poco de oscuro. Puede ser un marrón intenso. Por ejemplo, acá ya tomé el rojo, tomo un marrón. Ahí. Y si quiero darle un tinte menos cálido y darle un poquito más de frío, le puedo poner un poquito de algún púrpura. El púrpura puede andar también. Y vamos a colocar, a ver, ahí. Yo tengo fresco, lo estoy poniendo así a propósito porque quiero que ya tenga expresividad la mancha. Entonces, para tener un poco más de control, le voy poniendo con el liner, ahí. Otro sector donde podría estar este oscuro sería por acá, cercano a la oreja. Otro sector acá pegadito entonces a la mandíbula. Y entonces recordá hacer este trabajo con el liner que te hace como emprolijar más esta zona. Por acá también podría ser. Algo así. Acá también. Esto de las líneas hechas con liner, entonces me sirven para empezar a generar las separaciones de los pelos. En el caso de que veas que el color este está siendo un poquito invadido o por ahí medio como que se está secando, entonces quizás se está como opacando, antes de que se seque del todo le das una capita más. Ahí ves. Tratando en lo posible de no tapar el amarillo que habíamos puesto al principio, que le da el toque y la sensación de que está hecho por capas esto.
Bien. Como también sigo teniendo un poco fresco esta zona, entonces quiero ver si puedo esquivarla. Y me voy hacia la ropa, digo. Pero no, mejor no. Voy a esperar un poco porque tengo ahí todo el sector del cabello y me está invadiendo. Voy a ir con un pincel más chico. Entonces puedo usar un número 2, un número 3 para hacer este boceto, ¿no? Vamos a usar entonces un rojo carmín, podría ser el mismo magenta del Asciotto, pero con un poco más de oscuridad. La oscuridad se la puedes dar con violeta. Ahí. Acá tengo violeta. ¿Para qué? Para pintar la boca. Vamos a hacer entonces... Primero vamos a hacer esto. Esto para la boca y también hasta puede servir entonces para estos oscuros del pelo. Mira cómo ahí al retocar un poco va empezando a cobrar cada vez más realce. Bien. Vamos ahora a hacer entonces la boquita. Voy a hacer... También esto se puede hacer con un liner. Es más, lo voy a hacer con un liner porque estoy con una zona muy puntual, muy chiquitito todo. Ahí. Y esquivo un poquito la luz. Vamos con la zona de acentuación de cejas. Ahí, la acentuación de cejas se lo hago con este tono. Ahora después yo voy a tirar unas flechas para que vean con qué hice cada cosa. Uso mucha agua para ir suavizando estas capas ahí. Voy a hacer medio como anaranjado la zona del interior del ojo acá. Esta puntita ahí. Anaranjado. Este tono más o menos. Este tono entre amarillo. Ahí. Bien. Ahora voy a hacer... Vamos a hacer la sombra proyectada de la piel, de la nariz, acá. Sería más que nada este tono. Puede ya tener un poco de marroncito incluso. A ver, aquí. Se vuelve un poco más intenso. Si está muy intenso, lo absorbes acá. Así. Suavecito. Ahí. Ok. Este mismo tono también podría estar suavizado, obviamente, con agua en esta zona.
puede estar produciéndose la sombra de este sector. Ahí. Después también podría estar de este otro lado. Podemos intensificar la sombra esta acá, para que haya un poco más de contraste. Esto se lo hago con la misma tonalidad que tengo acá, rosa permanente más magenta. Más agua, digo. Acá. Muy importante el agua, ¿sí? Para que se sienta más suave. Vamos a tapar un poquito las orejas acá, ahí. Y ahora sí, tenemos que esperar un poquito porque necesito entonces que seque lo que hice para hacer los ojos. Así que vamos a hacer la ropa. La ropa a simple vista es negra, pero yo no uso negro en lo posible, entonces uso gris de paint. Si no hay otra, si no queda otra, usamos negro. Entonces acá voy a usar un gris de paint suavizado, así. Acá lo mismo. Ahí. Y de lo mismo del otro lado. En tono gris, así. Ahora teniendo así fresco, voy a ponerle más intensidad, mira. Hago esto así. Esto es lo expresivo que quiero que incorporen y que considero que es una de las características más importantes de la acuarela. Vamos a poner entonces el gris de paint por acá. En esta zona de arruga de los pliegues de la axila. Estas cosas las hago en fresco. ¿Ves? Ahí. Puedo usar el rociador si quiero. Ahí. Empiezo a rociar así. Acá también. Acá se supone entonces que tiene que haber un poco más de claridad, ¿ok? Ahí tengo que tener oscuridad. Yo puedo jugar con la textura húmeda o así. La textura seca o la textura húmeda, eso quería decir. Ahí. Podemos hacer unas líneas para lo que es el cabello, a ver, tipo así, mientras espero que se me seque un poco, entonces hago esto así, rápido todo, en lo posible, ¿sí? Mirá qué buenas líneas que tira este pincel, así.
cambiamos un poquito más la textura de lo que es el pelo. Bien, vamos a hacer una división de labios mientras termina de secarse lo que está cercano a la boca. Hacemos un... Bueno, vamos a incorporar el gris de paint acá en nuestro recuadrito. Con un poquito de fucsia. Es el tono que quiero que se use. También para oscurecer pelo, ¿eh? Se usa esto. Las zonas estas de acá también las puedo oscurecer con gris de paint. Ahí. Y ahora entonces sí vamos a hacer los ojos. La edición de la boca, de los labios. Un poquito de comisuras ahí. Apenitas, porque si no queda como demasiado oscuro. Entonces demasiado contraste. El tono que tengo acá en la piel tiene que ser igual acá en la punta de la nariz. Es el mismo tono que este de acá, ¿eh? Bueno, ahora voy a hacer los ojitos. Vamos a hacerlos también con un marrón, pero mezclado con gris de paint, porque ahí hay sombra. Esto para los ojos. Marrón y gris de paint. El marrón que tengan con el gris de paint, y si no, bueno, una pizca de negro. Eso se lo ponemos acá. Y como también estoy con esto, con este pincel, vamos a hacer ahí. Acá me quedo súper callado, porque es algo muy puntual, muy chiquitito. Bien, listo. Ya estamos. Ya prácticamente estamos. Ahora vamos a hacer un poquito más de oscuridad en lo que es la línea de pestañas superiores, acá. Esto es un bocetito, ¿sí? No quiero una cosa tan terminada. Ahora, entonces, ya tienen la paleta de color. Esta entonces es
Aquí importante es que venga el agua, ¿no? A suavizar toda esta zona, aquí. Ok, bueno, eso es todo. Vamos a poner los nombres acá abajo de estos colores que formamos. Esto tenía magenta o rosa permanente, rosa más gris, gris paint o marrón, ¿no? Una pizquita de marrón tenía esto. Oscuro. Gris paint más magenta o púrpura también puede ser. Y esto es gris paint con más marrón. Este marrón oscuro tiene que tener poco marrón oscuro. Ok, bueno, eso es todo. Ahí va a quedar entonces nuestro estudio color del retrato. A ver si puedo solucionar este blanquito de acá. Ahí, bastante bien. Mirá cómo esto que les conté la vez pasada te puede salvar, ¿eh? Ahí está. Sketch, boceto, color. Estudio color. Listo. Bueno, espero que lo hagan, o al menos que lo vean. Después, en la misma clase, voy a repetir todo, obviamente, pero ya en el tamaño más grande. Nos vemos la próxima. Adiós.